quiero hacer una reflexión con todo esto que ha sucedido, para que intentemos comprender el porqué de las actitudes y acciones de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Sabemos qué es lo que estamos transitando, pero no comprendemos el tal vez por qué actúan de una manera u otra nuestros dirigentes, y por eso quería hacer este comentario. Que en función, obviamente, de Monseñor Strickland, eh, ha generado en algunos desconcierto, en otros dolor, y también en el pensar que este accionar de él va a generar más confusión. Y es a eso a lo que me quiero referir. En cuanto a este análisis, muy posiblemente, no digo que sea ciertamente esto lo que voy a decir, pero es que no le encuentro otra explicación más el motivo que lo que quiero desarrollar, ¿no? Que entonces, muy posiblemente esto que ocurre con los dirigentes, no solamente me refiero al Monseñor Strickland, sino como los cardenales Müller, Sara, Sen, etcétera, en que sí los estamos escuchando hablar de los graves errores que se están implementando y se están llevando a cabo en la Iglesia, modificando doctrina. Pero no dicen, ninguno de ellos, que Bergoglio no es papa. O incluso dicen que lo es. Pero yo creería, como alguien comentó, creo que fue Ana, pero no estoy seguro, que en el foro interno de algunos de ellos sí que lo saben. Entonces, en función de eso, si entonces lo saben, ¿por qué la actitud que están tomando? Y ahí es el punto importante al cual quiero llegar. Si ellos hablaran hoy que Bergoglio no es papa, habría una gran cantidad de fieles que saldrían de la iglesia, considerando que esta ya no es la iglesia de Cristo, y eso es porque en esta gran confusión que se está viviendo, no comprenden ni comprenderían que aún están conviviendo ambas iglesias, la verdadera y la falsa, juntas. Y el salirse de esta estructura eclesial en el que están ambas, es salirse también de la verdadera iglesia. Entonces, esto por eso es un poco eso que estaba diciendo Ana, que lo que Monseñor Strickland estaba diciendo a la gente que no se salga de la iglesia, porque esa es la preocupación, porque si nos vamos ahora fuera de tiempo, fuera de momento, quedamos fuera de la verdadera iglesia incluso. No solamente nos apartamos de la falsa, saliéndonos hoy de esta estructura conviviente de la verdadera con la falsa, nos salimos de la iglesia. Así que cuidado con eso, que es grave también, es peligroso, porque dejamos de constituir el cuerpo místico de Cristo nosotros. Por eso es lo que está queriendo, digamos, decir el Monseñor Strickland con estas palabras de que no se salgan de la iglesia. Entonces, todos ellos, los dirigentes, saben que no es el momento de ello, que será cuando suceda, como la palabra de Dios lo profetiza, que recién el momento será a la supresión del sacrificio perpetuo, esa división o cisma. Entonces, a mí me gusta siempre pensar y decir por ahí una analogía, porque en terminología de estudio bíblico en cuanto a lo profético, se denomina tipo y antitipo, o sea, técnicamente hablando, pero eso significa que hay un acontecimiento que sucede que es figura de otro futuro que se va a dar. Bueno, eso es lo que estoy queriendo transmitir. Entonces, pensemos que Cristo siguió estando en el templo hasta el último momento, hasta el comienzo de su pasión, y no renegó de pertenecer a la iglesia judía hasta ese momento que llegó la cruz. O sea, recién ahí, o sea, cuando vivió su pasión, es cuando se apartó, o si queramos decirlo desde el momento en el Jueves Santo, que celebró el rito antiguo, la Pascua judía, y luego estableció el nuevo rito de la iglesia. Entonces, lo que estoy queriendo decir con esto es que él predicaba, como están haciendo estos prelados hoy, predicaba contra los errores que desarrollaba el Sanedrín. Y pensemos que Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes de esos tiempos de Cristo,
eran saduceos, no eran fariseos. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Los saduceos de ese momento son los modernistas de hoy. Son los que no creían en la resurrección de los muertos, no creían en los ángeles, no creían en un montón de cosas que eran contrarias a doctrina. Entonces, Cristo eso lo señalaba esos horrores, no solamente de los saduceos, sino también de los fariseos. Ahora, Cristo denunció, digamos, que esa dirigencia que estaba manejando la iglesia judía, por decirlo de una manera para que se entienda, dijo que eran impostores, de ninguna manera, señaló los errores, ¿sí? Bueno, y entonces no los descalificó como inválidos sumos sacerdotes, ¿sí? Bien. Entonces, además, pensemos que Cristo no les dijo a los apóstoles quién era el que lo entregaría. Solo a San Juan, porque Pedro se lo pide, que se lo pregunte muy secretamente, y luego San Juan se lo transmite a San Pedro. O sea, solo ellos dos supieron quién era antes de ser entregado Cristo por el traidor, por Judas. Ellos dos, los demás no lo sabían. Entonces, si estamos hablando de 11 apóstoles, a Judas no lo contamos, que de 11 solo 2 lo estaban sabiendo, pensemos ahora en nosotros, en ser un grupito muy pequeño, de la gracia que se nos está dando de saber realmente, no solamente de lo que está pasando en la iglesia, sino que realmente el nuevo Judas, el impostor, el falso papa, es Bergoglio, y eso lo sabemos. Pero sin embargo, Cristo los ocultó para no generar un escándalo en todo eso y que esos acontecimientos deban darse de la manera que tenían que darse. Que si se lo hubiera desparramado todos, no hubiera ocurrido de esa manera. Bueno, de la misma manera que Dios nos los relata en la Sagrada Escritura, que el cisma debe darse y el apartamiento de la verdadera iglesia junto con la falsa es al momento de la supresión del sacrificio perpetuo. Actuar de una manera anticipada no es actuar según el querer de Dios, y sino según nuestro propio criterio. Entonces, cuidado con eso. Entonces, eso es la línea de pensamiento que estimo yo, no digo que sea realmente así porque no le encuentro por ahí otra explicación, sino de decir, es que, cuidado, ¿no será esto lo que está revelándoles Dios en el fuero interno a cada una de estas personas? Que no es el momento de decir esto porque se provocaría una estampida de fieles desde dentro de la iglesia. De los poquitos que tenemos verdaderos, que sabemos la mezcolanza que hay, ¿no? Pero digamos, entonces, Dios eso no lo quiere. Entonces, yo creería que la manera en la cual Dios está obrando, o sea, los dirigentes que están hablando, claro, de los errores que está viendo la iglesia, pero sin mencionar que Bergoglio no es papa, yo creería que tiene que ver con eso, porque si hablaran ellos incluso ahora, estarían incitando a que la gente se vaya de la iglesia y quedaríamos todos los que tomáramos esa decisión de irnos quedando fuera de la iglesia. No es lo querido por Dios. Entonces, bueno, eso un poco. Cuidado, Benedicto tampoco dijo que Bergoglio no era papa. Es más, el trato que le dio y los comentarios que hizo era dirigiéndose a él como papa. Ahora bien, entonces, de la misma manera de lo que acabamos de explicar en la línea de pensamiento anterior posible, no estoy diciendo que sea realmente así, sino que es posible y creo que otra explicación sería muy difícil de encontrar. Pero además que tiene su lógica, tiene su contenido. ¿En cuanto a qué? Aunque esto ya ha sucedido de una manera semejante, no es igual, semejante a cómo fue el comportamiento de Cristo en los acontecimientos que pasaron en su pasión y ahora que estamos en la pasión de la iglesia, ¿no? Así que bueno, y entonces al momento que él tiene que renunciar a hacerse un paso al costado, el catejón que menciona segunda de Tesalonicenses 2, tiene que ver con eso. Benedicto hace un paso al costado. Después podríamos decir de la manera que lo hizo, si es válida o no es válida, para dejarlo fuera, pero eso va a quedar para futuro, en el sentido de que una vez que se separe la iglesia, se va a decir efectivamente, la redacción
ambigua de la renuncia de Benedicto es inválida, por consiguiente Benedicto siguió siendo siempre papa y Bergoglio nunca lo fue. Sí, seguramente, pero eso es para después, no es para ahora. No es para ahora, para todo el mundo me refiero. Nosotros sabemos que Bergoglio no es papa. Eso, bueno, ¿y qué tiene que ver? Que frente a los demás, lo que tienen que ver es las barbaridades que están ocurriendo en la iglesia. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento preciso que eliminen la Eucaristía, la supresión del sacrificio perpetuo, adhiera esa gente que estaba desconcertada, que estaba confundida y todo, y comprenda en ese momento que obviamente esa iglesia estaba conviviendo con la verdadera, pero es la falsa. Y a partir de ese momento, cuando esos dirigentes dicen, bueno, es el momento de apartarnos de este horror, ahí en ese momento se constituye el resto fiel, no antes. Entonces, en ese momento nosotros nos encolumnaremos detrás de esos dirigentes que toman esa decisión en ese momento determinado, y no antes. Eso es lo que nos revela Dios en la Sagrada Escritura. Por consiguiente, no tenemos que hacer una cosa distinta a lo que Dios quiere. Así que bueno, es un análisis, es un pensamiento de algo que estoy convencido que es así. Ahora, ¿puedo afirmar lo que realmente esto es así? Claro que no. Entonces, por eso se los tramito a ustedes como una línea de pensamiento. Tal vez como ayudándolos a tratar de comprender el comportamiento de nuestros dirigentes que están parados en la verdadera iglesia, que están parados en la sana doctrina, que son ortodoxos, que son, bueno, todo eso, bueno, para ayudar a comprender el porqué de ciertos comentarios, de ciertas acciones, que porque no es el momento de decir algunas cosas que podría, digamos, disparar una cosa que Dios no quiere, anticipadamente. Bueno, les mando un abrazo y bendiciones a todos. Saludos.